Estamos en comunicación con Erika Inés. Erika es licenciada en Química de la Universidad Nacional del Litoral, también es doctora y especialista en control y calidad de alimentos. También, al mismo tiempo, es investigadora independiente de CONICET y tuvo distintos pasos por la gestión política en el gobierno de Rosario con asesoramientos, pero también como ministra de Ciencia y Tecnología en el gobierno de Miguel Lifchin. Seguimos pensando y debatiendo nuestra educación. Erika, buenas tardes, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes. ¿Me olvidé algo? No, es bien completo, es así, un poco el recorrido. Bastante extenso y bastante vinculando lo que hace a la cuestión académica y además a la cuestión política. ¿Cómo se logra esa combinación? ¿Por qué te parece que fue importante esa vinculación en tu carrera? Bueno, la verdad es que yo llevé en paralelo, digamos, lo que fue la militancia estudiantil y el interés por la cuestión política cuando era estudiante, y después hice una carrera científica. Me recibí, hice mis becas doctorales y postdoctorales, me fui afuera a formarme, me fui a Francia, volví y ingresé al CONICET. Y es como que fueron momentos así más fuertes en la política o más fuertes en la ciencia, dependiendo del momento de la carrera. Y bueno, después hice gestión universitaria, fui mucho tiempo secretaria de Ciencia de la Universidad Nacional del Litoral, casi 8 años. Y yo creo que tiene un gran potencial para las personas que quieren hacer política científica, no solamente tener un recorrido en la ciencia, sino saber un poco de política, porque muchas veces nos pasa que los perfiles que están al mando de los ministerios, el CONICET, o en algunos casos las secretarías de ciencia y técnica de las mismas universidades, solamente tienen esta visión de investigadores, y uno puede ser realmente muy buen investigador, tener un conocimiento de su disciplina, pero poder hacer política también tiene sus dificultades técnicas, no es solamente querer hacer las cosas, hay que saber diseñar las políticas públicas, poder medir si lo que uno está haciendo está dando resultado, conocer el tema de cómo implementar un programa, cómo jerarquizar un tema. Y la verdad que eso se logra un poco con un poco de los dos saberes. Yo agradezco mucho haber tenido esa ventaja, de haber tenido la escuela del trabajo político, de la construcción colectiva, para poder después hacer política científica. Y a su vez es muy, muy importante conocer el sistema científico si uno quiere hacer ese tipo de política, y ser parte de ese sistema, conocer sus códigos, sus estándares, saber lo que es pedir un subsidio, rendirlo, pedir una beca, pedir un becario, porque eso da legitimidad y da de alguna manera, permite hablar el mismo idioma que los beneficiarios de esas políticas. Entonces, realmente es una posición de mucho privilegio estar ahí nadando en las dos aguas, y son pocos los cuadros que tienen esos perfiles. De hecho, cuando uno trata de armar equipos o gabinetes, es muy difícil conseguir personas que tengan este tipo de experticia. Yo, por ejemplo, estoy todo el tiempo, cuando me ha tocado ser ministra, luchando para que algunos de los compañeros de mi partido o de otros espacios políticos que han hecho un doctorado quieran ser funcionarios, aunque sea por un ratito, porque ellos quieren ser investigadores o son profesores en la facultad, y muchas veces la gente cree que uno se desvive por ser político, pero no, hay mucha gente que quiere seguir haciendo su carrera académica y no quiere enfocarse en hacer política, así que es como bien particular. Erika, déjame agregarle algo más a este análisis que vos decías del conocimiento técnico de la ciencia más el conocimiento político, en esa simbiosis que tiene que haber. Déjame agregarle una variable más para conocerte un poco más, que tiene que ver también con tu rol como mujer en la ciencia, que aporta
otra perspectiva adicional. Y corregime, yo me puse ahí a leer y buscaba, egresaste en una escuela técnica donde eran 250 varones y 5 mujeres, decía por ahí. Entonces, a lo que apunto es, ¿cómo es abrirse camino también desde tu rol de mujer y con las políticas que tuviste que implementar cuando te tocó ocupar las responsabilidades políticas que mencionaba Adrián, para que la mujer realmente pueda hacer su carrera, pueda tener su lugar en la ciencia, en la provincia de Santa Fe y a nivel nacional también? Bueno, ese fue un enfoque que siempre me interesó, me interpeló mucho, el tema de que las carreras de las mujeres puedan desarrollarse con igualdad de oportunidad que las carreras de los varones, que cuando uno ve las carreras de los científicos y las científicas, ve esos sesgos donde incluso es una profesión donde hay muchos matrimonios de científico con científica. Cuando son parejas heterosexuales, matrimonios heterosexuales, uno suele ver que el varón va mucho más rápido en su carrera científica y las mujeres suelen estar con un escalón más atrás, digamos, y eso tiene mucho que ver con la cuestión del uso del tiempo, que las mujeres se hacen cargo de la crianza de los hijos, la gerencia del hogar, por más que muchas veces lo pueden tercerizar, pero es muy común ver ese desfasaje, ver la hoja de vida de un científico y de una científica, y tienen esas grandes diferencias. En mi caso particular, personal, yo, bueno, me acostumbré a esa realidad, a esas condiciones de contorno, y siempre fui para adelante, lo viví como quizás un grado de desafío más que me daba más pilas para seguir, pero si uno mira objetivamente, uno siempre tiene, sobre todo en ciencia, no guiarse por la autorreferencia, tiene que ver lo que sucede a nivel de la sociedad, saber que no es un caso particular, que no es la anécdota personal de una mujer que cuando tuvo que desistir, por ejemplo, de un viaje para perfeccionarse porque tenía obligaciones de cuidado, sino que eso es una cuestión que es social y que la sociedad asigna ese rol. Y bueno, en ese sentido siempre me interesó trabajar para lograr ambientes más igualitarios y a su vez mejor ciencia, porque muchos de los productos de la ciencia y la tecnología, cuando no tienen enfoque de género, son directamente de mala calidad. Entonces, y contra eso siempre tenemos que trabajar, contra los productos sesgados y que no tienen en cuenta a todos los beneficiarios de, por ejemplo, de una tecnología. Desarrollar una tecnología sin enfoque de género implica tener una tecnología de mala calidad que no se aplica igual para hombres y mujeres. Por ejemplo, un diagnóstico, un algoritmo, una prótesis. Todas estas cosas tienen que tener enfoque de género para hacer buena tecnología, simplemente. Erika, y ahí me quedaba con esta idea de el matrimonio donde la carrera del varón puede ir más rápido a veces que de la mujer, y leía en el 2015 que habías impulsado, corregime si no, una campaña que se llamó Más Igualdad, Mayor Ciencia, que precisamente tenía por objetivo promover la corresponsabilidad doméstica en lo que era la comunidad científica de la Universidad Nacional del Litoral. Sí, esa fue la primera gran campaña que hicimos, que bueno, hay un índice que se usa para medir la calidad de los papers que se llama el H, que seguramente ustedes lo habrán escuchado, y bueno, nosotros uno de los pósters que habíamos hecho decía, ¿cuál fue tu H de cuidados hoy? Interpelando un poco a los hombres científicos de, tu H de publicaciones es muy alto, pero ¿cuál es tu H de cuidar a tu familia o de participar en los cuidados? Y la verdad que eso en las disciplinas por ahí de las ciencias sociales se empieza a discutir más, pero en las ciencias de las ingenierías, matemáticos, físicos, incluso biólogos, que están llenos de mujeres las ciencias biológicas, pero igual se sigue naturalizando mucho la cuestión de que el cuidado lo hacen las mujeres porque les gusta más, porque son mejores para esos, porque a cierta edad van a querer tener hijos. La gente sigue repitiendo esas cosas, incluso gente muy formada, que son doctores, que son investigadores encumbrados, y no se hacen la pregunta de si está bien o si está mal que, por ejemplo, todas las tareas de cuidado, ir al supermercado, salir más temprano para ir a buscar los chicos, quedarse en casa cuando hay un chico enfermo, eso lo hacen solo las mujeres, aunque sea tu compañera de laboratorio y esté trabajando codo a codo con vos.
y bueno, nos gustaba meter esa discusión adentro de los laboratorios. Y si bien es un trabajo que cuesta mucho, vimos con realmente mucho orgullo algunos cambios. Por ejemplo, algunas investigadoras nos acercaban y nos decían que ellas cuando enseñaban en sus clases ponían los nombres de las mujeres, porque por ejemplo aparecía un teorema o una deducción y estaba el apellido, y entonces ponían que se trataba de una mujer, para que sus estudiantes puedan ver también que había mujeres que habían hecho esos teoremas. Y la verdad que una investigadora que está enseñando una demostración venga y te cuente eso, es un orgullo, porque realmente cambió su manera de ver algunas cosas. Y yo creo que eso fue en 2015, como vos decías, en 5 años ha evolucionado mucho la forma de pensar de muchas personas. Hay grupos de mujeres físicas, mujeres matemáticas, hay como colectivas que se van armando en distintas disciplinas. Esto quizás haya sido como parte de tu gestión en la Universidad Nacional del Litoral, pero ese mismo año asumías la responsabilidad en el Ministerio de Ciencia y Tecnología de la provincia de Santa Fe. Innovadora medida por parte del gobierno provincial de crear este ministerio. ¿Cuáles te parecen que fueron las motivaciones y luego cómo se pudo ejecutar ese ministerio en consonancia con el resto de, no solamente de la universidad, sino también de los distintos actores que generan, consumen ciencia y tecnología? Bueno, la verdad que desde que se produce en 2007, en diciembre de 2007, digamos, el cambio que gana Wiener como primer gobernador socialista de Argentina, ahí ya Hermes crea una Secretaría de Estado de Ciencia. O sea, sienta a alguien en el gabinete, por más que no era un ministerio, pero tenía rango de ministro, y crea esta secretaría, la dota de presupuesto, un presupuesto bastante bajo y magro al principio, pero la crea y le da un objeto que era el de transversalizar la innovación en todos los ministerios. Y empieza ahí un camino que duró 10 años más o menos hasta que se crea el ministerio, porque el ministerio se crea en 2017, a fin de 2017, a fin de 2015 se crea el ministerio. Entonces, durante todo este tiempo que Wiener y Bonfatti son gobernadores, se crea el área, una cuestión muy, muy típica de las políticas públicas. Primero se crea el área y después se la dota de bastante presupuesto. Se crea una agencia que primero se crea por decreto y finalmente obtenemos la ley en 2017 de Ciencia y Tecnología, y el área provincial se va consolidando y se va dotando de cada vez mayor presupuesto. Se hacen 10 años de políticas de concursos públicos por subsidios para empresas y para investigadores, para grupos de investigación, donde, como vos decías, participan todos los que están afincados en la provincia de Santa Fe. El CONICET, que tiene 2 centros, uno en Rosario y uno en Santa Fe, las universidades, la de Rosario, la del Litoral, la de Rafaela, las UTN, los INTA, los INTI, todos pueden concursar y capturar esos fondos de la provincia. Y eso durante el ministerio se afianzan aún más esos fondos y se aprueba la ley de ciencia y tecnología, con lo cual se garantizan fondos a futuro. La verdad que durante el gobierno de Macri, ese espacio funcionó como una especie de oasis en medio de una gran carestía que había para los investigadores y las investigadoras, a medida que se hacían los recortes, que el ministerio hace 2 años volvía a secretaría, que no se ejecutaban fondos o que había fondos muy magros, no se disponía de los fondos para ciencia y tecnología. Tener un ministerio provincial y tener fondos provinciales que más o menos duplicaban la cantidad de fondos a lo que capturaba el sistema nacional en fondos nacionales, hizo la diferencia. Y en Santa Fe hubo políticas pioneras como el mismo programa de género que también nosotros impulsamos, y que ahora hay un programa de género a nivel nacional, que muchas de las herramientas que nosotros introdujimos hace 2 años, recién ahora se están estudiando para implementar, o cómo se están haciendo diagnósticos, se están proponiendo, se están haciendo los anuncios. Entonces fue realmente una situación que se valoró mucho en su momento por parte
no solamente la comunidad científica, sino también muchas empresas y emprendedores que buscaban, los emprendedores tecnológicos claramente, no los emprendedores clásicos, que estaban radicados en las plataformas de innovación de la provincia. Así que fue una experiencia, digamos, de política pública bastante clásica, en el sentido que primero se priorizó el área, después se dotó del presupuesto y después se llegó a una ley y a evaluar los resultados de esa política de 10 años, de una serie de 10 años de herramientas de incentivo a la innovación y a la investigación, que bueno, ahora estamos en un momento de que estamos viendo qué sucede, porque con el nuevo cambio de gobierno ya no existe más Ministerio de Ciencia, está subsumido en el Ministerio de Producción, y bueno, estamos enfrentando una situación un poco similar a lo que vivimos hace 2 años a nivel nacional, ahora en la provincia. Entonces estamos un poco vigilantes de ver qué es lo que sucede. Ahora en este momento es un momento muy atípico por el tema de la emergencia y la pandemia, pero de todas maneras el presupuesto que está por ley prácticamente no se ejecutó, así que estamos atentos a lo que sucede ahí. Erika, en ese sentido, y vinculándolo nuevamente con género, si no me equivoco, fuiste además la primera funcionaria a cargo de una cartera de ciencia en el país, lo cual también habla del grado de desarrollo, de la perspectiva en la provincia de Santa Fe. Dijiste que actualmente el área de ciencia y tecnología deja de ser ministerio y está dentro de otra área que es la de producción. Sí. Y mencionaste la importancia que tuvo la ley de ciencia y tecnología en Santa Fe, que si uno la lee, preveía que para el 2021 se destine un 0,5% del presupuesto provincial para actividades de ciencia y tecnología. Y decías que están ahí alertas, vigilantes. ¿Cuál es la situación actual del presupuesto en ciencia y tecnología? ¿Y cuáles son estas preocupaciones que decías que hay una subejecución de esas partidas? La ley, digamos, la ley de presupuesto provincial respetó ese porcentaje. De hecho, el presupuesto que se le asignó al área era el que preveía la ley para 2020. Sin embargo, hay mucha subejecución, pero eso también está de alguna manera vinculado a la situación de pandemia, que ya lleva muchos meses, porque han salido leyes de emergencia para permitirle al gobierno endeudarse, para paliar las cuestiones vinculadas a lo sanitario. Así que yo creo que es un año que no es un buen año para evaluar. Sin embargo, realmente se ha gastado muy poco del presupuesto de ciencia y tecnología. Complicado esto con que la autoridad de aplicación cambió, porque al cambiar la ley de ministerio, no ser más ministerio, hay que ver en qué se están gastando esos fondos. De todas maneras, al estar dentro de producción, lo que nosotros vamos a tener que ver bien y discutir con el ministro de Producción, Ciencia y Tecnología, es que el dinero previsto para innovación se gaste en innovación, porque producción es un ministerio muy demandante de fondos. Cada vez que hay una emergencia, que hay una sequía o que hay una inundación, que pasa cualquier cosa con la cosecha, los productores obviamente muchas veces se demandan subsidios y no es comparable la escala de un subsidio para ciencia con afrontar este tipo de demandas. Entonces vamos a tener que ver que se gaste realmente en lo que estaba previsto por ley, que es realmente actividades de ciencia, tecnología e innovación, más allá de quién sea la autoridad de aplicación, que puede ser un ministerio o puede ser una secretaría. Como estábamos charlando, Erika, hace 3 años atrás se transforma el ministerio en secretaría a nivel nacional, y el año pasado, con la renovación de autoridades, con el nuevo gobierno nacional, se vuelve a esta lógica de ministerio con mayor presupuesto, con mayor política pública destinada a la ciencia y tecnología. ¿Cómo ves la situación actual de ese Ministerio Nacional y esta situación que se está dando con los investigadores del CONICET? Y déjame relacionártelo, y apelo también a tu capacidad de síntesis y de poder vincular los temas. Yo te escuché hablar respecto de una necesidad de transformar o modificar el sistema de investigación de todo el país, ¿no? Unificar criterios. Bueno, ¿es así?
como te lo estoy diciendo, o hay algo más que se pueda agregar al actual sistema de investigación? Yo siempre digo que el problema de la ciencia es político, digamos, no pasa tanto por las leyes que regulan la ciencia en sí, las políticas explícitas, o sea, el estatuto de la carrera del CONICET, el presupuesto, cuánta plata se le va a dar al CONICET, sino realmente que el Estado argentino, los gobiernos definan para qué quieren la ciencia, cuál es el modelo de país al cual aspiran, si van a tener un modelo de desarrollo industrialista o más basado en nuestros recursos naturales, si van a querer exportar, por ejemplo, software o alimentos algún otro producto basado más o menos en cierto conocimiento, si se van a querer que las empresas transnacionales parte de su investigación la hagan acá, si vamos a poder incentivar eso. Bueno, todas esas discusiones no las tienen que tener los científicos, las tienen que tener los políticos y tienen que poder priorizar algunos temas, algunas tecnologías en las que podemos ser buenos y que podemos competir y decidir cómo van a invertir plata a través de eso. Otra cosa que me parece es que no podemos cargarle al CONICET toda la responsabilidad, por ejemplo, de priorizar un tema. Si nosotros quisiéramos priorizar un tema, por ejemplo, la desigualdad en términos de alimentos, quisiéramos que haya más alimentos disponibles para todos, alimentos frescos, alimentos que se puedan elegir, un programa alimentario no solamente para combatir el hambre, sino para impulsar las pymes alimentarias que dan muchísimo empleo en la Argentina. No podemos simplemente definirlo dando más becas del CONICET en el tema alimentos. Tenemos que tener otras acciones que vayan más allá del CONICET. Y por eso cada año tenemos, hace 20 años, la misma discusión. ¿Qué pasa con los becarios del CONICET que no entran al CONICET? Si eso es que los estamos despidiendo o es simplemente que se le terminan las becas. ¿Por qué hay 900 que se reciben de doctores y hay 500 que entran como investigadores? Yo creo que esa discusión tiene que ser superada, no podemos seguir discutiendo todos los años lo mismo. Tenemos que discutir otras cosas, cómo vamos a priorizar temas, cómo vamos a resolver los grandes déficits de nuestro país con ayuda del conocimiento local. Y esto tiene que ver con muchísimos grandes déficits, no solamente con, en este caso, bueno, es la emergencia del COVID. Se enfocaron muchos recursos a eso y se demostró que en 6 meses se pudieron obtener resultados y se hizo la diferencia. O sea, tenemos hoy grandes resultados que tienen que ver con test, que tienen que ver con la vinculación con el sistema productivo para que la vacuna o parte de ella pueda realizarse en empresas argentinas. Tenemos resultados que tienen que ver con modelos matemáticos aplicados a la diseminación de la pandemia. Bueno, ¿por qué no podemos hacer eso en tiempos normales y para mejorar nuestra economía, para disminuir la gran brecha de desigualdad, no solamente económica, sino también de género, entre otras? ¿Por qué no podemos discutir, como te decía, un gran programa de alimentos? Tenemos programas importantes como el SAUCOM, que acabamos de lanzar un satélite. Bueno, ese programa se basa en el desarrollo espacial argentino, que no es un desarrollo de pocos años, es un desarrollo muy largo, que no siempre tuvo que ver con el CONICET, al contrario, la CONAE pasó muchas veces al costado del CONICET. Algo similar ocurre en nuclear, que es otro gran desarrollo que tiene la Argentina. Bueno, así como tenemos algunos modelos exitosos, tenemos que ver cuáles fueron las políticas que los impulsaron, cuáles fueron las dificultades que enfrentaron, en qué momento se cortó el financiamiento para estas áreas, cuándo se recuperaron, cómo lo hicieron, qué profesionales se formaron. O sea, la discusión tiene que ser mucho más amplia y hay que conseguir realmente buenas alianzas para impulsar estas cosas. Porque no es fácil impulsar cambios de esta naturaleza en el sistema científico, porque también el propio sistema tiene sus reglas, y hay veces que algunas políticas transformadoras fracasaron porque los propios actores no estaban convencidos.
Erika, te quiero correr un poquito del tema de ciencia y tecnología, pero en íntima vinculación por el espacio universitario. La educación, en estos días hemos conocido algunos documentos, en nuestro portal tramaeducativa.net referimos a algunas de las publicaciones que han hecho desde la red de educadores reformistas, y un tema que me parece que está pendiente de debate en la Argentina es una nueva ley de educación superior. Días atrás conversábamos con el ex ministro Sileoni, y decía que había sido una de las deudas que él le atribuía a la etapa del gobierno kirchnerista que gobernó en el periodo 2003-2015. ¿Hay espacio o cuáles deberían ser los lineamientos básicos para vos de una nueva ley de educación superior en el siglo XXI? La verdad que la discusión de la ley de educación superior es una discusión que los actores no han tomado la decisión de realizar, yo creo que porque también no había consensos suficientes como para abrir esa discusión. Entonces se siguió funcionando con esa ley, que es una ley de los 90, que en definitiva sigue siendo la que instrumenta la educación superior hoy en día en todo nuestro país, pero que sin embargo no ha logrado, que en su momento era el gran temor, mercantilizar la educación superior, porque esa ley que era de una impronta y de un gobierno que privatizó y convirtió digamos, en mercancía muchos derechos, no lo logró, no fue totalmente exitoso con la ley de educación superior, justamente porque hubo una gran resistencia de los estudiantes y de las comunidades académicas, y porque las universidades son autónomas. Entonces, muchos de esos efectos nefastos que se veían venir y que tanto estrés y tanto, digamos, zozobra trajeron en los años 90, cuando esto se discutió en las asambleas, afortunadamente después no lograron ir por todos los derechos. La educación superior siguió siendo un derecho, el cogobierno siguió existiendo, y es por eso que creo que también perdió fuerza impulsora el cambio de esta ley durante varios gobiernos. Hoy aparece como un nuevo escenario. Yo creo que hay cuestiones que hay que rediscutir, que tienen que ver, por ejemplo, con lo que estamos atravesando de la pandemia. Es una cuestión muy compleja de la educación por medios digitales y virtuales. Me parece que eso es una de las cosas que se modificó en la ley de educación, y que en la ley de educación superior hay que, de alguna forma, plasmar en esta legislación la posibilidad de dar clases como lo estamos dando, que es a distancia, y las distintas modalidades. Tenemos que tener un apoyo mayor para esto que estamos haciendo de hecho, y todos los que son los procesos administrativos implicados en esto, que es dar clase, pero no es solamente dar clase, es tomar examen, poner notas y dar títulos. Entonces me parece que eso requiere una mayor legitimación a través de la ley. Y después hay cuestiones como muy innovadoras, como la cuestión de género, que ahí en ningún momento se habla de enfoque de género ni perspectiva de género en la ley de educación superior. Son dos temas por los cuales yo empezaría a discutir, no me gustaría que se abra una discusión de todo por todo, porque cuando uno abre esas discusiones parece como que se quiere refundar todo, y en realidad hay cuestiones básicas como la autonomía, como el cogobierno, como la importancia de los distintos estamentos en la Universidad Argentina, que me parece que van a permanecer, ¿no? Ponerlos en discusión cada vez no me parece muy constructivo, pero sí hay cuestiones que claramente hay que discutir, y siempre teniendo en cuenta que para nosotros en Argentina la educación es un derecho, la universidad pública lo entiende así, y no un bien a comercializar, digamos, como esa visión de universidad-empresa que prevalece en muchos lugares del mundo. Sí, que prevalece en muchos lugares del mundo y que también tomó discusión, debate en la Conferencia Mundial por la Educación Superior, en distintos congresos, y que siempre se pone sobre la mesa para rediscutir y hacer predominar el modelo sajón, si se quiere, de la privatización de la educación superior. Bueno, Erika, Gines, un gusto enorme haber podido charlar, conversar, problematizar respecto de lo que hace a la ciencia, tecnología, la vinculación con la política. Me sorprende mucho escuchar una voz de una científica
que le asigne tanto poder o tanta necesidad de definiciones a la política. Así que en buena hora para poder seguir debatiendo sobre esta temática. Sí, yo creo que, bueno, uno cuanto más sabe de política y pasa más tiempo viendo las definiciones que hay que tomar, se da cuenta que realmente la importancia de los gobiernos, del Estado, tener capacidad para poder priorizar, para poder decidir, es lo más importante. Uno puede rodearse de los expertos y los técnicos, pero en definitiva quienes deciden son quienes gobiernan, y esa responsabilidad no hay que rehuirla, al contrario, hay que conocerla y hay que empoderarse y trabajarla a fondo. Bueno, muchas gracias y nos vemos pronto, ojalá en la presencialidad, y si no, bueno, te vamos a volver a contactar para poder seguir charlando sobre las temáticas. Muchas gracias, buenas tardes. Gracias. Podés revivir nuestro programa en la página de Facebook y en nuestro canal de YouTube, Trama Educativa Radio.